Bendiciones, es una alegría y un privilegio ser parte de esta conferencia Cielos Abiertos, últimas lluvias. Gracias por la invitación una vez más a nuestro amado pastor Antonio Ferreira del Ministerio Iglesia Cristiana Vida Sobrenatural. Estamos viviendo tiempos especiales, tiempos sensibles, donde hoy la gente necesita ser empoderada, necesita ser activada, necesita ser impartida en el poder sobrenatural de Dios. Quiero ministrarte acerca de la fe establecida para los últimos tiempos. La fe establecida para los últimos tiempos. En este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, en este tiempo de sacudimiento que dice el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 6, dice que de aquí a pocos días yo haré temblar todas las naciones. Y hoy nuestros ojos son testigos de que todas las naciones están temblando. No hay gobierno que se pueda establecer, no hay ciencia que pueda dar una respuesta a todo lo que el hombre, la humanidad, está viviendo en este tiempo. Por eso creemos que la única respuesta, la única salida, la única alternativa es la fe. El hombre por años ha buscado diferentes alternativas y la última alternativa siempre ha sido Dios, cuando en realidad hoy Dios está siendo como la primera y la última alternativa. Hemos entrado a un megaciclo, hemos entrado a una nueva era, una nueva forma de vivir. Hemos entrado prácticamente al inicio del final de los últimos tiempos. Hemos entrado a un momento donde esta generación es posible que no termine, sino que Cristo va a venir pronto. Pero para estar en este tiempo, en esta era, no podemos vivir sin fe. No podemos vivir en nuestra propia fuerza. Ya hemos experimentado que el hombre con la ciencia ha llegado a su límite. Hemos experimentado que la recesión financiera, la recesión económica, la depresión económica, nadie lo puede solucionar. No hay respuestas humanas para las situaciones económicas difíciles que estamos atravesando. Por eso creemos que la fe hoy más que nunca tiene que ser empoderada. La palabra del Señor dice en el libro de Lucas, el capítulo 18, versículo 8, dice: cuando una mujer está pidiendo hacer justicia por su adversario y el juez no le hace caso y la mujer insiste una y otra vez, y dice Jesucristo a esto: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Creo que la moneda más preciada de estos tiempos es la fe. La moneda más valiosa de estos tiempos es la fe. Quien no tiene fe no puede tener sanidad. Quien no tiene fe no puede salir adelante de esta crisis que se está viviendo. Quien no tiene fe siempre va a vivir en temor, siempre va a vivir en angustia. Por eso, para estos últimos tiempos, la fe es importante. La fe es fundamental. Y la fe no es una experiencia espiritual. La fe no es solamente una declaración. La fe es una forma de vida. La fe es una acción. La fe sin acción es muerta. La fe sin demostración es muerta. La fe tiene que llevarte a experimentar lo sobrenatural. Es más, la fe es el vehículo. La fe es el instrumento para transportarnos a la vida, al ámbito sobrenatural. Por eso es necesario nuestra fe. Nuestra fe y nuestra creencia tiene que estar fundamentada en el poder. El apóstol Pablo dice en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres y en el poder de Dios. Hoy estamos haciendo una transición de solamente dar una prédica, una conferencia, un sermón, un mensaje, a demostrar el mensaje que estamos predicando. Hoy no podemos darnos el lujo solamente de dar una conferencia. No podemos darnos el lujo solamente de dar un seminario y que no pase nada. Todas las veces que vamos a hablar de la palabra de Dios, es necesario que milagros sucedan. Es necesario que se demuestre lo que estamos predicando. Vivimos en tiempos donde no es suficiente predicar. No es suficiente tener homilética. No es suficiente tener las reglas de interpretación de la Biblia. No es suficiente tener doctrina. No es suficiente tener teología. Es necesario demostrar. No es suficiente hablar de Dios. Es necesario mostrar al Dios del que estoy hablando. Es necesario demostrar el poder de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de la fe. La pregunta es: ¿en qué está fundada nuestra fe? Hoy tenemos diferentes niveles de fe, diferentes clases de fe. Hay fe muerta, hay fe fingida, hay pequeña fe, hay fe, hay poca fe, hay todo nivel de fe. Y la mayoría de la gente hoy tiene una fe fingida. Dice que tiene fe, pero a la hora de la verdad no tiene fe. En el libro de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5, Pablo le exhorta a Timoteo. Pablo nos exhorta, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es una fe fingida? Una fe fingida es aquella que no produce nada. Una fe fingida es una fe de apariencias. Tiene lenguaje de fe, tiene la predicación de la fe, mas no produce nada. Hoy la sociedad, hoy la humanidad está demandando una fe en acción. Hoy la sociedad está demandando una fe que sea real, una fe verdadera. Quiere ver muertos levantarse, quiere ver gente que está con COVID sanarse, gente que está con cáncer sanarse, gente que está pasando crisis económica, quiere ver provisión, gente que está siendo endemoniada, gente que está siendo atada, oprimida por demonios, quiere ser liberada. Es tiempo de que nosotros salgamos de esa fe teórica, de esa fe fingida. El apóstol Pablo dice que nosotros no debemos tener una fe fingida. Hay fe genuina y hay fe fingida. La fe fingida no produce nada. La fe fingida no causa nada. Pero la fe verdadera y el poder de Dios y la fe en Dios es la que va a sanar al enfermo. Es la que va a producir cambios. Es la que va a producir transformación. Hay mucha gente que piensa que tiene fe. Hay mucha gente que declara que tiene fe. Cuando le llega la enfermedad, lo primero que corre es a un médico. Cuando llega la crisis, lo primero que corre es a un banco. Cuando nuestra primera alternativa debería ser Dios. No está mal que tú vayas a un médico. Cuando tú tienes que ir, debes ir. No está mal que tú vayas a un banco. Cuando tú tienes que ir, tú debes ir. Dios proveyó estos recursos, pero no es la primera alternativa. No es que la fe es una opción más, sino en este tiempo, como le dije, es una moneda preciada. El tener fe es un asunto de vida o muerte en este tiempo. Si no tienes fe, te mueres. Tienes fe, vas a vivir. Tienes fe, vas a ir a otro nivel. Por eso hoy necesitamos romper
esa mentalidad que pensamos que tenemos fe. Creemos que tenemos fe, pero en realidad en la práctica no tenemos fe. La fe fingida piensa en sí mismo. La fe fingida busca su beneficio personal. La fe fingida es para engañar a las personas, mas no demuestra nada. En nuestro ministerio vemos cada servicio milagro tras milagro. A pesar de que los servicios lo estamos haciendo por internet, así como esta conferencia, creemos que Dios es omnipresente. El Dios que está aquí conmigo en este momento, delante de usted a través de esta pantalla, está con usted en ese momento. Que por la palabra que yo suelte, usted puede recibir su sanidad. Usted puede recibir su milagro. Y a través de todos nuestros servicios por online, nuestros servicios virtuales, gente con COVID se está sanando, gente con cáncer se está sanando, gente está recibiendo transferencia de riquezas, está saliendo de deuda, gente está siendo liberada, gente está siendo restaurada. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera no es solamente predicar y que no pase nada. Cuando a Jesús le envió Juan sus 2 discípulos y le dijo: vayan a ver si Jesús es el Mesías que ha de venir. Juan estaba en la cárcel. Mateo capítulo 11 dice que Juan los envió a sus 2 discípulos para preguntar si era el Mesías que iba a venir. Y Jesucristo les responde y les dice: miren, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y el evangelio del reino de Dios es predicado a los pobres. Háganle saber estas cosas a Juan. Hoy la mayoría de los ministerios no experimentan milagros. Piensan que los milagros es para el tiempo de la historia de los discípulos. Piensan que fue de una época pasada. En este tiempo, más que nunca, necesitamos movernos en milagros. Necesitamos movernos en señales. En este tiempo, más que nunca, necesitamos demostrar el poder sobrenatural de Dios. Iglesia que no demuestre el poder sobrenatural de Dios no puede mostrar la evidencia que Dios está con ellos. Por eso tenemos que salir de esta fe fingida. Hay muchos predicadores en el mundo entero que tienen una fe fingida. Hablan del reino, mas no experimentaron el reino. Hablan de sanidad, mas no experimentaron sanidad. Hablan de prosperidad, hablan de libertad, mas no experimentaron libertad. Es tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret, de tomar las acciones en la fe y empezar a mostrar que Dios sí todavía sigue sanando. Todavía sí Dios puede prosperar. Todavía Dios sí puede liberar. La fe verdadera es para cumplir nuestros propósitos. La fe verdadera es para alinear el corazón de Dios al corazón del hombre. La fe de Dios, la verdadera fe nos permite explorar, nos permite vivir en el mundo y en el ámbito espiritual, en el ámbito sobrenatural. La fe verdadera obtiene y produce resultados. Diga conmigo: produce resultados. Cuando usted tiene la fe verdadera, tiene que haber resultados. Gente tiene que salvarse, gente tiene que liberarse, la palabra que usted está predicando tiene que producir cambios en la vida, tiene que producir frutos en la vida de la persona. Yo no puedo predicar que Jesucristo sana y no estoy orando por los enfermos. Yo no puedo predicar que Jesucristo libera y no estoy liberando a la gente que está oprimida por el diablo. Es tiempo de romper cadenas. Es tiempo de destruir el cáncer. Es tiempo de destruir la diabetes. Es tiempo de destruir toda obra del infierno que está atacando la vida del hombre. Necesitamos la fe verdadera de nuestro Dios en nuestras vidas. Mucha gente lo ha estructurado la fe. La fe lo ha vuelto religiosa. La palabra del Señor dice: pero en los postreros días, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En este tiempo mucha gente se va a apartar de la fe. En este tiempo mucha gente se va a desviar de la fe. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero es el remanente que va a establecer los lineamientos de la fe verdadera. En este tiempo usted y yo necesitamos levantarnos en esa fe que produce milagros. Habrá gente que se va a apartar de la fe.
Habrá gente que se va a desviar de la fe. Y dice la palabra de Dios, escuchando a espíritus engañadores. El texto dice, se desviarán de la fe. Apostatar quiere decir negar. Apostatar quiere decir renunciar. Apostatar quiere decir ignorar, separarse, desasociarse. Apostatar quiere decir ser reprobados de la fe. Y habrá mucha gente, muchos ministerios que van a apostatar de la fe. La pregunta es, ¿en qué línea estás? Cuando tú predicas, ¿qué es lo que estás experimentando? Y si no estás experimentando nada en el lugar que tú te encuentras, es tiempo de que tú salgas de ese lugar. Porque la fe siempre te va a llevar a experimentar lo sobrenatural. La fe no es para vivir en lo natural. La fe no es para vivir una vida común. La fe siempre me va a llevar para experimentar una vida sobrenatural. Todas las veces que la fe está en mi vida, siempre me va a llevar a vivir en ámbitos sobrenaturales. Lucas capítulo 18, versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pastor, mi hermano que me estás escuchando, una de las cosas que ves escasear en este tiempo, y hoy podemos ver que la gente está siendo presa del miedo, del pánico, está siendo presa del terror, y su fe está siendo debilitada, su fe está siendo contaminada. Escucha a la gente que está contagiada con COVID y la gente no sabe qué hacer. Su fe desapareció, su fe se debilitó. Y Jesucristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es para el remanente, que tú y yo no podemos apostatar, tú y yo no podemos estructurar la fe, tú y yo no podemos apartarnos, no podemos retroceder. En este tiempo tenemos que crecer de fe en fe, tenemos que ir a otro nivel, tenemos que demostrar que Dios es el proveedor, tenemos que demostrar que Dios es el sustentador, tenemos que demostrar que Dios es el preservador, tenemos que demostrar que Dios es el sanador. No solamente hablar que Él sana, sino tengo que demostrar que Él sana. En este tiempo hemos visto gente sanándose del cáncer, gente desapareciendo metales en sus pies. Hoy Dios quiere sanarte. Hoy yo quiero que tú levantes tu fe, no solamente para que tú ores para que los enfermos se sanen, sino también para que tú recibas tu milagro. Habemos pastores muchas veces que oramos por los enfermos y creemos que los enfermos se van a sanar. Oramos por los necesitados y creemos que los necesitados van a ser suplidos en sus necesidades. Pero cuando a veces nos toca a nosotros, creemos que Dios no nos va a tocar a nosotros. ¿Qué ocurre cuando tu fe no está establecida? Cuando tu fe no está fuerte en el Señor, cuando tu fe no ha recibido prácticas. Mire, nosotros hemos hecho eventos que está por encima de nuestra capacidad, nuestra habilidad y por encima de nuestro contexto económico en nuestro país. Pero hemos logrado hacer eventos donde hemos reunido hasta más de 350,000 personas. Hemos logrado comprar propiedades sin dinero. Hemos visto milagros, señales, prodigios en diferentes cosas. Porque hemos puesto nuestra fe en práctica. Porque hemos visto que Dios sí es proveedor. Hemos visto que Dios sí es fiel. Entonces por eso mi fe debe estar establecida en los cimientos de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando mi fe no está bien establecida? Número uno, seré fácilmente sacudido ante cualquier adversidad y cualquier circunstancia. Cuando tu fe no está bien establecida, cuando tu fe es fingida, cuando tu fe es estructurada, cuando tu fe simplemente es una fe contaminada, entonces tú, cuando vengan adversidades, cuando vengan circunstancias como estas, fácilmente serás sacudido, fácilmente serás removido. Una mala noticia, un mal reporte, fácilmente te va a remover del camino del Señor. Una crisis, una dificultad, fácilmente te va a mover del camino del Señor. Por eso, cuando tu fe no está bien establecida, entonces siempre un sacudimiento te va a sacar. En este tiempo, mucha gente va a retroceder en el camino del Señor. En este tiempo, mucha gente va a renunciar al camino del Señor.
porque no va a aguantar la presión que estamos viviendo. Hay gente que se está suicidando. Hay gente que está retrocediendo del ministerio. Hay gente que no quiere, se ha metido a la droga, se ha metido al alcohol, porque no sabe cómo salir de los problemas. No sabe cómo salir de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. Pero cuando tú tienes fe en Dios, no importa la crisis, no importa la aflicción, no importa los vientos que vengan contra ti, no importa los reportes negativos de crisis, de pobreza, de recesión, de enfermedad, tú vas a estar firme en Dios. ¿Qué pasa cuando mi fe no está establecida? Número 2. Estaré abierto a cualquier opinión y a cualquier punto de vista, a cualquier comentario negativo, va a venir y me va a afectar. Cuando mi fe no está bien establecida, cualquier opinión va a pesar en mi vida. Cualquier opinión va a cambiar mi rumbo, va a cambiar mis acciones. Los medios de comunicación van a decir, se acerca un mayor nivel de agresividad del virus y eso me va a afectar. Me van a decir, va a haber otra inflación y eso me va a afectar. Cuando mi fe no está establecida, la murmuración, el desánimo, el chisme de las otras personas me va a sacar del camino. Cuando mi fe no está establecida, voy a buscar todo tipo de alternativas. El médico será una alternativa. El brujo será una alternativa. La banca será una alternativa. El amigo será una alternativa. Personas prestamistas serán una alternativa. Cuando mi fe no está bien establecida, siempre voy a buscar caminos diferentes. Y eso es lo que le ofende a Dios. Lo que le ofende a Dios es que tú le pongas a Dios en último lugar. Lo que le ofende a Dios es que tú creas en Dios en el último lugar. Si tu fe está bien fundada, no hay ninguna opinión. Si tu fe está fundada en Dios, Dios es la única alternativa. Cuando tu fe no está bien establecida, el tiempo de crisis que venga, la crisis va a probar tu fe. Diga conmigo, la crisis va a probar mi fe. La crisis es el termómetro para probar tu fe. 3 cosas en que tu fe tiene que estar establecida. 3 cosas en las que mi fe debe estar fundada. Número 1, mi fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Diga conmigo, en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cualquier cosa que tú escuches alrededor de tu vida va a quitar tu fe, va a debilitar tu fe, va a contaminar tu fe. Pero cuando tú escuches la palabra de Dios, cuando tú te agarres de la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que te va a dar dirección. La palabra de Dios es la última palabra en cualquier circunstancia que estás pasando. La palabra del Señor dice, así que la fe es pues por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mi fe debe estar fundada, número 2, mi fe debe estar fundada en la persona de Cristo Jesús. Mi fe debe estar fundada en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi fe no va a estar en personas. Las personas pasamos, las personas somos débiles, las personas tenemos defectos. Pero la persona de Cristo Jesús es la fe encarnada, es la substancia de la fe. Mi fe debe estar en Cristo Jesús. Cristo Jesús venció el pecado. Cristo Jesús venció la enfermedad. Cristo Jesús venció las tinieblas. Cristo Jesús murió y resucitó, venció la muerte.
Mi fe debe estar fundada en Cristo Jesús. Número 3. Mi fe debe estar fundada en la obra terminada de la cruz del Calvario. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Mi fe debe estar puesta en la cruz del Calvario, no en ese madero, sino en la obra que Cristo Jesús ha hecho. En la obra que Cristo Jesús ha hecho está mi sanidad, está mi milagro. En la obra que Jesús ha hecho está mi paz, está mi libertad. En la obra que Jesús en la cruz del Calvario ha hecho está mi riqueza, está mi prosperidad. Mi fe debe estar puesta en Él, porque en la cruz del Calvario Él dijo: consumado es. Allí llevó mi maldición, allí llevó mi pecado, allí llevó mi enfermedad, allí llevó mi derrota, allí Él llevó todo sufrimiento, todo dolor. Por eso mi fe, además de estar en Cristo Jesús, además de estar en su palabra, mi fe va a estar en la obra de la cruz de Cristo Jesús. En la cruz de Cristo Jesús hubo un intercambio. Él llevó mis cargas y Él trajo sobre mí su descanso. Él llevó mi enfermedad y trajo sobre mí sanidad. Él llevó mi pobreza y trajo sobre mí prosperidad. Mi fe está puesta en la obra de Cristo Jesús. Aleluya. Allí está tu sanidad. Allí el cáncer no tiene poder. Allí la crisis no tiene poder. Tu fe tiene que estar en la cruz del Calvario. Número 3. Tu fe debe estar puesta en el poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya, aleluya. Mi fe no está puesta en lo que yo puedo hacer. Mi fe no está puesta en mi capacidad, en mi habilidad, en mi inteligencia. Mi fe no está puesta en la experiencia. Mi fe no está puesta en mis estudios. Mi fe está puesta en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Hay unción en mi vida para romper cadenas. Hay unción en mi vida para romper ligaduras. Lo que mi capacidad no puede hacer, el Espíritu de Dios va a hacer. Lo que la ciencia no puede hacer, el Espíritu de Dios va a hacer. Lo que las financieras no pueden hacer, el Espíritu de Dios lo va a hacer. Mi fe tiene que estar puesta en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. En este tiempo necesitamos estirar nuestra fe. Necesitamos ir de fe en fe. Todas las cosas que hemos logrado en nuestra vida, en nuestro ministerio, es producto de la fe. Actualmente estamos construyendo un nuevo templo. En medio de la crisis no hemos parado. En medio de la recesión no hemos parado. Porque le hemos creído a Dios. Dios habló y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él habló, yo lo voy a creer. Lo que Él dijo, yo lo voy a creer. Dice la palabra en el libro de 2 Corintios 1:20. Dice, escúcheme bien, todas las promesas de Dios son un sí y son un amén. Necesitas tener fe. Fe para abrir tu empresa, fe para abrir tu negocio, fe para ir a otro nivel, fe para multiplicarte, fe para recibir tu milagro, fe para dejar esas muletas. Alguien que me está mirando en este momento está con muletas y dice: yo necesito ser sano. 1, 2, 3. Hoy ordeno que esas muletas ahora mismo sueltas y declaro que esos pies se afirman. Esos huesos que están deteriorados ahora se restauran. 1, 2, 3. Recibe ahí tu milagro. Cualquier persona que me esté mirando y tiene problemas en la cadera, hay personas que tienen ahí metales en la cadera, en el nombre de Jesús de Nazaret ordeno que esos metales desaparecen, se hacen carne en tu cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro que tus huesos ahora mismo vuelven al estado original. 1, 2, 3. Recibe tu sanidad ahí
En el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestra fe está en Dios. Nuestra fe se suelta por la palabra. La palabra del Señor dice: lo que digas, lo que dices, así será hecho. Todo lo que creyeres, así será hecho. Si tuvieres fe, dice la palabra del Señor, dirías a este monte: quítate, y el monte se quitará. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, remuevo el monte de tu vida. En este tiempo de crisis que te has metido de temor, te has metido de incertidumbre, en este tiempo de crisis que te has metido de pánico y tu fe se ha contaminado, tu fe se ha debilitado, en el nombre de Jesús de Nazaret, activo tu fe para moverte en milagros, activo tu fe para moverte en señales, activo tu fe para ir de un nivel a otro nivel, activo tu fe para sacarte de la enfermedad, activo tu fe para sacarte de la pobreza, para sacarte de la crisis. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora se desata y se activa un nuevo nivel de fe sobre tu vida. Recíbelo. Sin fe no somos nada. En este tiempo, el recurso más valioso que tenemos es la fe. Es la fe. La Biblia dice en Habacuc 2:4: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:7: porque nosotros no vivimos según la vista, vivimos por fe. No nos guiamos por vista, no nos guiamos por lo que nuestros ojos ven, no nos guiamos por lo que nuestros oídos oyen, no nos guiamos por lo que palpamos, por lo que tocamos. Hay una realidad superior a la que vivimos en esta realidad. La realidad de esta tierra, la realidad natural, es temporal. La realidad natural es relativa, pero la realidad de la palabra de Dios es absoluta. Él te dice: por sus llagas tú ya eres sano. Él te dice que tú eres cabeza y no eres cola. Él te dice que tú eres más que vencedor. Aprópiate de la palabra, aprópiate de las promesas que Dios te ha dado y cree, obedece y trabaja sobre esa palabra. La fe tienes que accionarla. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para trabajar y vivir en fe? Número 1, tengo que creerle a Dios. Si tú no lo crees en lo que Dios está haciendo, pues Dios no va a cambiar nada en tu vida. Número 1, tienes que creer en Él. Tienes que creer que todo lo que está escrito aquí no ha pasado de moda, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Dios que abrió el mar rojo todavía sigue siendo hoy milagros. El Dios que levantó al paralítico todavía sigue haciendo milagros. Y hoy más que nunca, por el avance de las tinieblas, por el avance de la maldad, por el avance de la brujería, de la hechicería, hoy más que nunca tu fe tiene que estar activada. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Además de creerla, número 2, tengo que obedecer. Obedece a la palabra de Dios. Empieza a actuar. Empieza por lo pequeño, porque en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondrá. Número 3, tengo que accionar. Acciona. Da los primeros pasos de fe. Hay momentos donde tienes que dejar de orar y tienes que actuar. La fe es vivir una vida de obediencia y actuar. Podría contarles cientos de testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Esta fe todavía es real, todavía puede ser impartida sobre tu vida. Ahí en Portugal, en España, ahí en las naciones que me están escuchando, levántate en fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo quiero que tú cojas una semilla y levantes esa semilla y esa ofrenda. Levantes un altar de fe. Los altares son levantados por la fe.
No hay altar que se levanta simplemente por una acción religiosa. Todo altar se levanta con una acción de fe. Los altares son el fruto de nuestra fe. Por eso es que Abel levantó un mejor altar y una mejor ofrenda. Y hasta el día de hoy, su ofrenda da testimonio como una mejor y excelente ofrenda. Yo te invito ahí donde estás, que tú puedas coger una semilla, una ofrenda, por ir a otro nivel de fe. No que estés comprando la fe, sino estás activando tu fe. Levanta una ofrenda ahí donde estás, y ahí en los códigos que salen en pantalla en esta conferencia, o tú puedes comunicarte por teléfono con tu pastor, con tu mentor, como tú quieras hacerlo, pero haz llegar esa ofrenda. Siento decirte en este momento que esa ofrenda te va a desatar en otro nivel de fe. Veo edificios que se están desatando, veo propiedades que se están desatando, veo nuevos negocios que se están firmando, nuevas empresas que se están firmando en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo tu ofrenda empieza a abrir portales que estaban cerrados, empiezan a abrir conexiones, relaciones que estaban cerrados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora recíbelo ahí donde estás, recíbelo. Levante su mano ahí y diga conmigo: Padre Celestial, reprendo y echo fuera de mi vida todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu de conformismo. Y hoy, en este último tiempo, entro al megaciclo. Dígalo: entro al megaciclo con un nuevo nivel de fe. En el nombre de Jesús me despojo de esa fe fingida. Me despojo de esa fe que no produce nada, y declaro, Señor, que a partir de ahora mi fe me dimensiona a experimentar milagros, señales y prodigios. 1, 2, 3, ahí donde estás, recibe tu milagro ahí en el nombre de Jesús. Diga conmigo: recibo mi milagro. Haga lo que no podía hacer. Si no podía mover su pie, mueva su pie. Si no podía mover el cuerpo, mueva su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gente que se está sanando. Hay una persona que se está sanando del corazón, tiene problemas del corazón. 1, 2, 3, declaro ese corazón nuevo. Recíbelo ahí donde estás. Ahora, una persona que me está mirando está en drogas, está en el vicio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro ahora mismo que eres libre. Esas cadenas se rompen, esos yugos se rompen. Testifica, llama en este momento y muestra cómo Dios está obrando en tu vida. 1, 2, 3, sé libre ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que está hecho y está activado. Gracias, Señor, lo recibo. Empiece a mover y testifique. Llámenos a los números que están en pantalla para que usted pueda testificar de lo que Dios está haciendo en esta conferencia. Declaro que tu vida está libre, declaro que tu cuerpo está sano y declaro una provisión sobrenatural. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una vez más, gracias, Pastor Antonio Ferreira, del ministerio Iglesia Cristiana Vida Sobrenatural. Dios bendiga en esta conferencia.